esta noche. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con la plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Well, before we pray, just a couple quick thoughts. Notice in verse number 1 that God did not change his word. He still went to Pharaoh and said, let my people go. Y esta noche vamos a comenzar con unos cuantos pensamientos. En el verso 1 leemos que la palabra de Dios no cambia. Dios sigue sin cambiar. Dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Then in verse number 3 you see the hand of the Lord, and the hand of the Lord has the power to provide grace, but God's hand also has the power to provide or bring a catastrophic event. Y en el verso número 3 vemos aquí, dice la mano de Jehová. Y la mano de Jehová, hermano, puede hacer dos cosas. Puede, por un lado, dice, traer gracia, pero por el otro lado puede traer también, dice, eventos catastróficos. And I want to stress that before we get into our message tonight, that God brought an absolute catastrophic event. It affected all of Egypt, all people, affected Pharaoh. It was catastrophic. Y quiero hacer énfasis en ello antes de comenzar la predicación. Es que dice que ese día Dios trajo, dice, un evento catastrófico sobre el país de Egipto. Dice que no solamente afectó a Faraón, sino que afectó, dice, a todas las personas común y corriente. Fue un evento catastrófico. So tonight we're going to look at this catastrophic event, and we'll close with 5 things that you and I can do to be strong during the catastrophe. Esta noche vamos a ver, dice esta parte, vamos a ver 5 cosas que usted y yo podemos hacer, dice, para permanecer fuertes en medio de la catástrofe. Let's pray. Así que por favor, hermano, incline su rostro y ore conmigo. Padre, damos gracias en esta noche, damos gracias porque reconocemos que no estamos aquí, Padre, por voluntad propia, Señor, o por obras que nosotros hayamos hecho, Señor, o cosas que hayamos alcanzado bajo nuestros propios méritos, sino, Padre, por el sacrificio de tu Hijo amado, que derramando toda su sangre, Señor, nos compró, nos limpió de todo pecado. Yes. Esta noche queremos pedirte, Padre, que hables a nuestro corazón en todas áreas, Señor, de toda forma, y que nos ayudes a entender que es tu palabra, Señor, lo único capaz de cambiar y transformar nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Well, from time to time, there are catastrophic things that happen in our world, aren't there? De vez en cuando, dice, usted se da cuenta que hay cosas catastróficas que toman lugar, dice, aún en nuestro tiempo, en el mundo. I think about hurricanes, I think about acts of violence, I think about how much of the world is living in poverty. Very catastrophic. Usted piensa acerca de huracanes, piensa acerca de todo tipo de actos de violencia, piensa acerca, dice, de la pobreza, dice, todo tipo, dice, de catástrofes. I don't know if anyone in here remembers Hurricane Katrina. Do you remember that in 2005? ¿Alguien recuerda, dice, el huracán Katrina allá por el 2005? ¿Lo recuerdan? Hurricane Katrina struck the state of Louisiana, and it caused $150 billion of damage. Mírese usted, hermano, que durante la catástrofe del huracán Katrina, dice, que golpeó al estado de Luisiana, se estima, dice, que hubieron pérdidas de hasta 150 billones de dólares. And if you listen to the news,
the United States responded in two ways. Y si usted estaba viendo las noticias en aquel entonces, se daría cuenta que Estados Unidos, el gobierno, dice, respondió de dos formas. Interestingly enough, the President of the United States was blamed for it. Interesantemente dice que el presidente de los Estados Unidos fue el responsable, a él le echaron la culpa. And then it was also interesting that God was also blamed. Y también otro hecho interesante dice que no solo el presidente le echa la culpa, sino que a Dios también le echan la culpa. And I do want to say that there were several very good people, and they went down to Louisiana and they helped rebuild much of it today. I do want to make that known. Y lo anuncio también, dice que durante ese tiempo, dice que hubieron muy buenas personas, grupos, dice que se reunieron para ir, dice, y ayudar en la reconstrucción, dice, de el estado. But this is what I'm trying to stress, that during that national catastrophic event, there was no national humility. Lo que quiero, dice, hablar y afirmar en esta noche es durante ese tiempo, dice, de esa catástrofe nacional, dice que no hubo ningún, dice, arrepentimiento o humillación nacional. And my simple thought is this, that if God used a catastrophic event in the Old Testament times, could God do the same even today? La pregunta que yo hago, dice, la interrogante es si Dios, dice, pudo traer un evento catastrófico, dice, en los tiempos del Viejo Testamento, ¿será posible que Dios pueda traer los mismos eventos en la actualidad? And what I'm trying to get you to see, that rather than people today blaming leaders or blaming God, people in that nation ought to look at themselves. Do we need to repent nationally? Y lo que quiero decir con esto es que cuando estos eventos tomen lugar, dice que las personas, los ciudadanos de tal lugar, en lugar de culpar a los líderes, en lugar de culpar a Dios por tales hechos, deberían analizarse a sí mismos y decir, ¿será que yo tengo parte? ¿Será que yo soy responsable por algo de ello? And I want to spend just a few minutes looking carefully at verse number 3. Notice how this catastrophe affected everything in Egypt. Get Y this. quiero que vayamos de nuevo al verso número 3 y vamos a ir despacio para que vea de qué forma, dice, y de qué a tal grado, dice, esta catástrofe afectó a todo el país de Egipto. Mire. Notice that it affected the cattle which is in the field. It affected their foods that they ate. Imagínense, dice que estará sobre sus ganados, las vacas, afectó, dice, la comida, lo que ellos comían. It also affected their horses. The Egyptians depended on horses for their military strength. Their military was affected by this. Dice que también afectó los caballos. El ejército egipcio dependía de los caballos. Su fuerza, su poder estaba basado en sus caballos, su ejército. Okay, notice again their horses, their military. Notice their camels. What purpose did camels serve in Egypt? Ve que atacó los caballos, también ve los asnos y ahora los camellos. ¿Cómo servían? ¿De qué forma usaban allá los camellos? I think of a camel is like an 18-wheeler in ancient Egypt. It carried lots of stuff, long distances. De la mejor forma que se lo puede imaginar un camello, dice, es como decir un semitroco hoy día. Dice que lo usan para llevar largos cargamentos, como decir hermano Alex maneja un camello, o Enoch maneja un camello. It affected their ability to trade with other people because their transportation was affected. Les afectaba, hermano, la habilidad para hacer intercambio, negocio con otras personas porque todo estaba en afecto, había sido afectado. Notice the oxen, that was like the work trucks. I think that's what Alex does. He doesn't drive an 18-wheel, he drives a work truck. Dese cuenta usted también que dice que las ovejas también fueron, dice, perjudicadas. Y usted dice, ¿cómo puede ser esto? Bueno, las ovejas, los bueyes, pueden ser como un vehículo de carga mediana, también se usaba. It
affected their sheep. This would be like their supermarkets that provided milk and meat and clothes for them. It affected their supermarkets, their shopping. Afectó, dices, las vacas, afectó las ovejas. ¿De qué forma podía afectar la nación afectando las ovejas? Piensa, hermano, que en los tiempos de antes las ovejas proveían, dice, las mismas cosas que encuentra en el supermercado: el queso, la leche, la mantequilla, la tela para vestirse, la lana. Notice that it affected their asses. That would be equivalent to affecting like an ancient taxi driver. Dice también que afectó los asnos. Dice, ¿cómo puede afectar un asno? Imagínese usted, dice, estilo taxi, alguien que maneja Uber o Lyft, un asno, un burro, vaya. Because the ladies of ancient Egypt, they used these asses to take short trips through town to move small loads. It affected everything. Hasta las hermanas, hermano, usaban, dice, los asnos para ir a hacer viajes cortos ahí en la ciudad. Afectaba todas las cosas del diario vivir. So God took the time to explain to us that this catastrophe affected their military. It affected absolutely everything in their economy. Lo que Dios nos está diciendo aquí es que esta catástrofe nacional afectó primeramente, comenzando desde arriba, el ejército y luego todo hacia abajo a nivel nacional. Let me tell you where most people live today. Get this. Le voy a decir de qué forma es que muchas personas viven hoy día. Vean aquí. Did you hear about the catastrophe? What catastrophe? Dice la gente, ¿escuchaste las noticias? ¿Oíste de la catástrofe? Y dice, ¿cuál catástrofe? Is the military okay? Yeah, the military's okay. Is the economy okay? The economy's okay. Then what catastrophe? Who cares? Y dice, ¿qué catástrofe? Dice, afectó al ejército. Dice, no, el ejército no fue afectado. Afectó, dice, la economía nacional. No, tampoco fue afectada. Entonces, no hay que preocuparse, dice. So God made sure that Egypt had to respond. They had to feel this catastrophe. It affected their military. It affected their economy. It was catastrophic. Dios debía asegurarse que el país se sintiera los efectos de tal catástrofe. Afectó el ejército, afectó sus finanzas, sus negocios. Debían entender el defecto. I am like you. I am thankful for America. I'm thankful to be living here. But listen. Yo, al igual que usted, dice, da gracias por esta nación, da gracias por ser parte y vivir en esta nación, pero óigame bien. I believe that we are under the judgment of God. It's not catastrophic yet. Yo le digo que yo pienso realmente que nosotros estamos bajo el juicio de Dios, aunque no de una forma catastrófica, por lo menos no hasta ahora. But it's moving very quickly in that direction. Pero nos estamos acercando a paso acelerado, dice, a convertirse en una catástrofe. And just like ancient Egypt, the response the response to the catastrophe is blame world leaders, and ultimately blame God. Well, why God let this happen? Y la respuesta de Egipto, dice, no es diferente a cómo debió ser en nuestros días ante una catástrofe nacional. Culpemos a los líderes mundiales, culpemos a los líderes nacionales y por si fuera poco también culpemos a Dios. No one blames a wicked educational system that teaches there is no God. Le voy a decir que nadie se atreve a culpar, dice, a un sistema de educación, dice, malvado que enseña que no hay Dios. You understand that kids, they go to school and they're taught. They are taught that they came from monkeys. Fíjense ustedes que nuestros hijos van a las escuelas, un sistema que les enseña que nosotros, usted y yo, dice, descendemos de los monos, ¿verdad que parecemos? Pero no venimos de los monos. They're going to a school that allows boys to use girls' restrooms. Nuestros hijos están yendo, dice, a las escuelas que le permite a los varones usar baño de las hembras. And what I want you to see is that will have catastrophic events on our society. Lo que le quiero decir que este rumbo en el que vamos, dice, va a terminar con consecuencias catastróficas en nuestra sociedad. No one blames a very violent Hollywood entertainment industry. Dice que nadie se atreve a echarle la culpa al sistema de Hollywood, a las películas, a la industria del cine.
And one of the biggest lies of the devil is it's just entertainment. ¿Sabe? Le digo, una de las peores mentiras, de las mayores mentiras del diablo es simplemente entretenimiento. ¿Qué de daño tiene? Well, regardless of what the experts say, violent entertainment teaches people to be violent. Dice que a pesar de lo que el experto asegure, dice, un entretenimiento violento conduce, enseña, promueve violencia. It teaches that people are not valuable because they're not made in the image of God. There's no God, so you can't be made in the image of God. Este tipo de entretenimiento promueve que las personas no tienen ningún valor, dice, porque no son hechos a la imagen de Dios, ya que Dios no existe, ellos no están hechos a la imagen de Dios. Think about the music industry. Piense acerca de la industria de la música, hermano. Who are the heroes of the music industry? It's gangsters. ¿Quiénes son los héroes de la industria de la música? Son los pandilleros. Men and women who glorify immorality. They mock God. They mock you parents out there. They glorify those things. Glorifican, dice, hombres y mujeres que se burlan se hacen chistes de la inmoralidad, se burlan de Dios, se burlan de los padres. It degrades women, that women are nothing more than sexual objects. Sistema, dice, de música que también, dice, degrada, minimiza, dice, pone por el piso a las mujeres, las usa y las tiene únicamente como objetos sexuales. Well, let me tell you the result of that. Le digo cuál es el resultado de todo esto. I think it's very hypocritical for people to watch that, listen to that, and then blame God for the immorality and the violence in our world today. Me parece a mí un acto hipócrita, dice, de alguien poder entretenerse con estas películas, poder escuchar este tipo de música con esa letra, y cuando los actos, dice, toman lugar, culpar a Dios por tales actos. That is having catastrophic consequences to our society. Le digo que ese tipo de cosas, dice, está teniendo y va a tener consecuencias catastróficas en la sociedad. All right, now listen, I'm not trying to be insensitive. I'm in a good mood, by the way, tonight. I really am. Ahora escúcheme, hermano, yo no estoy tratando de ser insensitivo a propósito, aunque usted piense que yo estoy de mal humor, ando de perfecto humor hoy. So what are people blaming today? They're blaming, well, we need more mental health today. That's what we need. That's the answer. ¿Y qué es lo que la gente dice hoy día? Dice, ¿a quién le echamos la culpa o cuál es la solución? Dice, necesitamos más programas de salud mental. Eso es lo que hace falta. All right, question. Pregunta, hermano. How do you change a person's mental health when you teach them that there is no God? ¿Cómo usted puede cambiar el estado mental de una persona? ¿Cómo lo puede aliviar? ¿Cómo lo puede sanar cuando se le ha pasado enseñándole a tal persona que no existe un Dios? It's not a mental health issue. It really is a spiritual one. Es que el problema, dice, no es el estado mental. El problema que hay del estado es espiritual. And we do not need more mental health experts. What we really need nationally is repentance and humility towards Y God. lo que necesitamos o lo que hace falta, dice, no es más experto, dice, en temas mentales, sino un arrepentimiento nacional delante de Dios. No one blames the abortion industry. Listen carefully to Mire, this. nadie, hermano, se atreve a culpar a la industria del aborto. Escucha esto. Around the world today, when I looked this up this afternoon, by 4 o'clock, today in the world, there have been 76,000 abortions. Dice que hizo una búsqueda temprano como eso de las 4 y hasta esa hora, hoy día solamente se habían dado, dice, 76,000 abortos a nivel global hoy día. I imagine almost 3 hours later, there's probably 80,000 abortions that have taken place worldwide. Eso fue a las 4 de la tarde, 2-3 horas más tarde podemos calcular que entre 79 y 80,000 abortos se han dado a nivel mundial hoy día solamente. Since 1980, Desde el 1980, hermano, 1.5 billion
abortions taken place worldwide since 1980. Desde el 1980, 1.5 billones de abortos han tomado lugar a nivel mundial. So here we are as a world, we are moving closer and closer to a catastrophic judgment from God. Así que aquí nos encontramos hoy día, dice, como el mundo, dice, acercándonos a pasos agigantados a un juicio eminente, a una catástrofe de parte de Dios. Did you notice how Pharaoh responded? He looks around, he sees this catastrophic things taking place in Egypt, and he says, listen, someone go down there to Goshen and tell me how the Israelites are doing right now. Ahora vea la respuesta de Faraón, dice, a esta catástrofe nacional. Viene y llama a alguien, dice, yo quiero que alguien vaya, dice, allá a la tierra de Gosén, dice, y vea a ver cómo están los cabros y las vacas de los hebreos. And one of Pharaoh's servants come back and says, well, Pharaoh, you're not going to believe this, but they're not experiencing the catastrophe. Y el mensajero va, dice, hace la vuelta, viene de regreso donde Faraón y le dice, Faraón no lo va a creer, le dice, pero los hebreos no se les ha muerto, pero ni un cabro, le dice. Pharaoh, you're not going to want to hear this, but their sheep are fine, and their taxis are fine, and their 18-wheelers, they're working just fine. Y le dice el mensajero, Faraón no lo va a creer, le dice, pero sus asnos andan bien, sus semitrocas andan bien, sus taxis, sus camiones de carga mediana están bien, todo está bien. So what did Pharaoh do? Y entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo responde Faraón? Did Pharaoh call for a national humility? Did he call for a national repentance? No! He hardened his heart. ¿Cómo responde Faraón? ¿Pensaría usted que hizo un clamor nacional, un llamado nacional a la humillación, al arrepentimiento? No, reaccionó, dice, endureciendo su corazón aún más. And that's exactly where we are today. Because of no national humility, no national repentance, we are moving closer and closer to the catastrophic judgment of God. Y es ahí donde nos encontramos hoy día, porque no hay humillación, no hay arrepentimiento delante de Dios. Como nación nos estamos acercando cada día más a una catástrofe, a un juicio de parte de Dios. Romans chapter 2, please. Romanos 2 en su Biblia, Romanos capítulo 2. And let's read verses 1 through 6, please. Romanos 2, verso del 1 al 6 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará, dice, a cada uno conforme a sus obras. When Paul wrote this, he was not writing this thinking about his day, his time. He was actually thinking about the history of the Gentile people. Cuando Pablo escribe esto, no estaba pensando en el momento, en la actualidad, en sus días, estaba pensando en la historia del pueblo gentil. And I want you to write this down about Pharaoh. Y quiero que anote esto, hermano, acerca de Faraón. Mire, Pharaoh was sinning against knowledge. Faraón estaba pecando, dice, contra el conocimiento. Now just think through your minds right now, what kind of knowledge did Pharaoh have during the plagues? Y ahora te dice, ¿qué tipo de conocimiento o qué cosas sabía Faraón allá en el tiempo de las plagas? ¿Qué sabía? Number one, he had the word of God. Moses and Aaron told him, this is what the Lord said. Primeramente tenía la palabra de Dios, tenía Moisés y tenía Aarón comunicándole, esto es lo que Dios dice. He had the knowledge of the power of God. He saw 5 powerful plagues that came from God. He saw that. Tenía el conocimiento del poder
coming from the God of the heaven. La Biblia dice que él literalmente pudo ver el dedo de Dios y él sabía, no tenía la menor duda que todo venía directamente de la mano del Dios de los cielos. Now, he had the knowledge that God was able to separate and bless obedient people. Ahora él tiene el conocimiento y el entendimiento de que Dios es capaz de que juzgar a un lado, bendecir al otro lado, bendecir al pueblo obediente. He sinned against knowledge. He saw. He had all of that knowledge of what was taking place around him, but he chose to harden his own heart. Faraón estaba pecando contra el conocimiento, tenía el conocimiento de todas las cosas tomando lugar a su alrededor, pero optó, dice, tomó la decisión de endurecer su corazón. All right, Mr. Helton, once again on a Sunday night, you have absolutely depressed me. Dice el señor Hilton una vez más, domingo por la noche, me ha deprimido aún más. You have done nothing for 20 minutes, talk about catastrophic events and the judgment of God. I'm depressed. Y dice, hoy sí que estoy deprimido. Dice, venía medio, hoy estoy por completo. Dice, porque por los últimos 20 minutos no ha parado de hablar de desastres catastróficos y del juicio de Dios. All right, before you leave, listen carefully. I'm going to give you 5 things that you and I can do during the catastrophe. Así que en los últimos minutos le voy a dar 5 cosas que usted y yo, mi hermano, podemos hacer, dice, para mantenernos fieles, dice, durante la catástrofe. Vea bien. All right, so the goal is to not leave here depressed, to leave here encouraged. Así que mi propósito hoy, dice, no es que se vaya ahí, dice, todo deprimido, sino que se vaya, mira, lleno de ánimo hoy. All right, notice number 1. What are we to do during the catastrophe? Number 1, we need to stay faithful. Así que, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer primeramente durante la catástrofe, hermano? Debemos, dice, permanecer cada vez más fieles. All right, Romans chapter 5, look at verse number 9. Romanos 5 y el verso 9, vea conmigo, Romanos 5, el verso 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. It is a true statement that the world is moving towards the catastrophic events of the tribulation period. Le voy a decir que no le exagero cuando le digo que el mundo se está acercando cada día más a los desastres catastróficos del periodo de la tribulación. And if this is interesting, you look at the catastrophic events of Revelation, many of them are the exact same things that happened down in Egypt. Yo le voy a decir, cuando usted se pone a leer los desastres que van a tomar lugar durante el periodo de la tribulación en Apocalipsis, muchos de ellos tienen mucho que ver, similitud con lo que aconteció en Egipto. But Christians, you and I, we're not moving towards that catastrophic judgment. Notice, we have been saved from wrath. Lo que dice usted y yo como cristianos, no nos estamos acercando a esa catástrofe, a ese juicio de parte de Dios, de acuerdo al verso, dice, porque hemos sido salvos de la ira. 1 Thessalonians chapter 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. And read verse number 9. Y el verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. So yes, I look around at our world events and I get discouraged and I just see the world moving towards the judgment of God. Puede ver, dice, todo lo que está pasando en el mundo y él claramente puede darse cuenta que el mundo se está acercando, dice, a un desastre natural, a un catástrofe natural, juicio de parte de Dios. But you and I as Bible believers, as Christians, we can take heart that we're not going to experience that. Pero nosotros, usted y yo como cristianos, podemos, dice, consolar nuestro corazón sabiendo que usted y yo no vamos a experimentar tal juicio. So number 1, what do you do during the catastrophe? You have to stay faithful. Así que primeramente le dije que debemos hacer usted y yo durante el momento de la catástrofe es permanecer cada vez más fiel. Notice number 2, what do? We cling. We cling to the blood of Jesus. Segunda cosa que debemos hacer, dice, es aferrarnos, agarrarnos, pegarnos a la sangre de Cristo.
I so appreciate our song services, but I really enjoy the songs that sing about the blood of Jesus. Dice que él aprecia todo canto, dice que va hacia el Señor, pero le gusta, dice, aquellos que específicamente exaltan y hablan acerca de la sangre de Jesucristo. Can I tell you that there are many churches when they buy songbooks, they don't buy songbooks that talk about the blood because it's too offensive to people. ¿Sabe? Le digo que tristemente muchas iglesias dicen que a la hora de elegir qué tipo de libro de canto comprar o escoger, dice que escogen aquellos que no tienen cantos que hablan de la sangre porque es ofensivo, ofende a la gente. But I want to remind you, the next time we sing about the blood, you remember this. Le voy a decir una cosa, la próxima vez que cantemos acerca de la sangre, yo quiero que recuerde esto, hermano. There is only one thing separating you and I from the wrath and judgment of God, and it's the blood. Próxima vez que cante uno de estos cantos, le digo que solamente hay una cosa que lo separa a usted y a mí del juicio de Dios, de la ira de Dios, y es la sangre de Jesucristo. And amazingly, we saw that in the 10th plague, everyone who was under the blood was saved. Y dice que interesantemente eso lo mismo aquí en las plagas sobre Egipto, en la 10ª plaga, dice que todos los que estaban bajo la sangre, dice, fueron guardados de la ira, del juicio. People are trying all kinds of different sacrifices today. Hay mucha gente, dice, que está tratando de hacer, de ofrecer todo diferente tipo de sacrificios hoy día. I'm going to keep the sacraments. Dice, voy a guardar los sacramentos. And I'm going to do acts of compassion. I'm going to make God accept me. Voy a hacer, dice, hechos o actos de caridad, de compasión. Voy yo, dice, a forzar, a obligar a Dios que me acepte, que acepte mis hechos, mis obras. Okay, I know I'm talking to you guys. Understand that our righteousness in the eyes of God is nothing but filthy rags. Y yo sé que estoy hablando, dice, con ustedes que estudian la palabra, que nuestra justicia delante de Dios, dice, no es más que trapos de inmundicia. The only thing that God accepts is the blood of Jesus Christ. La única cosa aceptable delante de Dios es nada más que la sangre de Jesucristo. Notice with me number 3, we have to also understand that there is hope. Tercera cosa que debemos hacer en tiempo de catástrofe, dice, es recordar, comprender que hay esperanza. I think this is interesting. Go to Exodus chapter 9, and I want to point this out. Ve conmigo a Éxodo 9. Quiero señalar algo ahí, Éxodo 9. Notice in verse number 5, and the Lord put a set time. What was that set time? He said, Pharaoh, tomorrow. El verso número 5 me parece interesante, dice, y Jehová fijó plazo, puso una fecha, y dice, Faraón, mañana. Very important. Muy importante, hermano. So many people think, oh, I've got years and years and years to get right with God. ¿Sabe? Muchas personas cometen el error de decir, no, dice, si yo estoy joven, dice, tengo años, me faltan años por delante para poner mi vida en orden con Dios. I mean, I'm 15, I'm young, I got time to get right with God. No, you don't. Dice, tengo 15 años apenas, dice, me falta tiempo, tengo tiempo de sobra para arreglar mi vida con Dios. No tienes tiempo de sobra. And I think it's interesting that God in His mercy, He gave Pharaoh Y me time. parece interesante, hermano, que Dios, dice, en su infinita misericordia, le concedió a Faraón un plazo, un tiempo. And I think that one night, I think it teaches us that time is short. Y yo pienso que ese tiempo de una noche a la mañana siguiente nos enseña también otro principio, que el tiempo es corto. Think about this. What did Pharaoh do that night as he was sleeping, knowing that in the morning judgment was coming? ¿Se puede imaginar usted, hermano, cómo debió haber dormido Faraón esa noche sabiendo que la mañana siguiente, al rayar el sol de la próxima mañana, el juicio de Dios vendría? I understand it was a short time. Yo entiendo que era tiempo corto. And I also understand that the night, no doubt, it was very, very dark. Y a ver, digo que aunque el tiempo
noche fue oscura. But Pharaoh still had hope. Pero Faraón, hermano, aún, a pesar de ello, tenía esperanza. And all it would have taken is for Pharaoh in the darkness of his room to cry out to God and say, God, I am tired of playing games. I'm tired of rebellion. I'm tired of this stress and this fear. God, forgive me and save me. And God would have forgave him. Todo lo que hubiese necesitado era Faraón en medio de esa oscura noche antes de la mañana decir, Señor, perdóname, estoy cansado de jugar juegos contigo, Señor, me voy a arrepentir, voy a ceder, voy a humillar mi corazón delante de ti. Y Dios, le aseguro, lo hubiese perdonado. Isaiah 55, 6 and 7, please. Isaías 55, versos 6 y 7. Isaías 5, versos 6 y el 7. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Still, some people, they look at that one night and they say, well, that's just not a very long time. You give them one night to get right. Y hay otra persona que lo puede ver de otra forma y decir, ¿cómo Dios puede darle solamente una noche? Eso es tan poco tiempo, no pasa nada en una noche. My question would be, how much more evidence did he need? Y la pregunta mía debía ser más bien, ¿cuánta más evidencia debió necesitar Faraón para arrepentirse? Man's problem is not he needs more evidence. Le voy a decir que el problema, hermano, del corazón de la persona no es la falta de evidencia. Man's problem is he doesn't need more time. El problema del hombre no es que le falta tiempo, necesita tiempo. Man's problem is that he needs to make a decision about Jesus Christ. El problema del hombre dice que necesita tomar una decisión y tomarla hoy día acerca de Jesucristo. We need to communicate hope to our world. Debemos nosotros, usted y yo, comunicar esperanza, dice, a nuestro mundo. Because other people in the world, they're also noticing all of these catastrophic things happening. They're looking for hope. Muchas personas en el mundo, dice, están notando todos estos catástrofes naturales y están viendo alrededor buscando esperanza. Let me tell you something very sad about the entertainment industry. Voy a decir algo triste acerca del sistema y la industria de entretenimiento. Vea esto. The entertainment industry is teaching people to look for a superhero. Dice que la industria del entretenimiento le está enseñando a las personas a buscar a un superhéroe. How many movies and shows do you see where a superhero comes and saves the planet? ¿Cuántos programas, películas, caricaturas usted ha visto donde un superhéroe viene al rescate, a salvar la nación, al mundo, al universo? By the way, I'm not preaching against Superman and Spider-Man. I'm not doing that. Y dice, él no está predicando, dice, contra Superman, contra el hombre araña. No, dice nada de eso. I'm talking about these adult save the planet superheroes. It's conditioning the world to accept the Antichrist. ¿Y sabe qué es lo que están haciendo estas películas, hermano? Puede que lo vea así o no. Están, dice, condicionando, preparando la tierra, dice, para el mundo aceptar al superhéroe, al anticristo. There's no hope in the educational system because kids are being taught they came from monkeys and there is no God. That's hopeless. No hay esperanza en el sistema de educación, dice, porque le están enseñando a nuestros hijos que primeramente descienden de los monos y segundo, no hay Dios. ¿Qué esperanza hay ahí? But Paul tells us that we are not children of the night. We are children of the day. Let us live as children of the light. Pablo dice que nosotros no somos hijos de las tinieblas de la noche, somos hijos del día, de la luz. Vivamos como hijos de la luz. All right, notice with me number 4 that God provides. God provides for his people even in the catastrophe. Punto número 4, cuarta cosa que debemos hacer nosotros durante la catástrofe es recordar que Dios, dice, es capaz de proveer para sus hijos aún en medio de una catástrofe. Okay, notice in verse number 4, notice what God did for his people. Vean conmigo en el verso número 4, vean lo que Dios hizo por su pueblo, dice, y Jehová hará
separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. All right, now if you watch a TV preacher, he's going to preach most likely that God's people, we are separated unto health and wealth. Ahora, si usted escucha a uno de esos pícaros, dice que predican allá afuera, le va a armar un mensaje aquí diciendo que Dios es aquel, dice, que va a cuidar, dice, con salud y prosperidad a sus hijos. And they teach, they look and they go, well, you're not healthy and you're not wealthy. Well, there must be something wrong. You're not asking God for the right things. Y va y ve a aquel, dice, que está en la segunda fila y le dice, lo veo medio raquítico, medio flaco, no anda ni un peso en la bolsa, deme 500 pesos y voy a orar que Dios lo bendiga. Usted dice, algo anda mal en su relación con Dios. I totally 100% reject the idea that God has separated us unto health and wealth. Le voy a decir, yo soy de aquellos, dice que 100% rechaza la idea, la mentalidad de que Dios nos separa a nosotros para salud y prosperidad. Well, Mr. Ron, I don't like that. Y usted dice, Señor Hilton, ¿sabe que no me gusta esa parte? Well, let me remind you about the cross of Jesus Christ. Bueno, si no le gusta, le voy a hablar y le recuerdo acerca de la cruz de Jesucristo. I want to remind you about the part of the Bible that Paul said that you and I must die daily. That doesn't sound like I'm separated to health and wealth. Le recuerdo la parte donde Pablo dice que usted y yo debemos morir diariamente. Eso no tiene mucho sentido con la parte donde Dios nos separa a salud y prosperidad. That is not the promise that God was doing here, separating his people into health and wealth there. That's not what was taking place. Ahora esto no está aquí como una promesa de Dios, que Dios va a separar a sus hijos para salud y prosperidad. No es ese, dice, el caso, el punto aquí. It teaches us that God has separated his people, and his people can be confident that God will meet our needs. Lo que está enseñando este verso aquí es que Dios separa a su pueblo, pone división en su pueblo para darle a ellos confianza, seguridad, que Dios es capaz de proveer sus necesidades. Mr. Helton, even during the catastrophe, yes, even during the catastrophe, God promises to meet the needs. Y usted dice, Señor Hilton, Dios promete proveer mis necesidades aún en medio de una catástrofe. Sí, aún en medio de la peor catástrofe. I think number 5 might be the most interesting of them all. Le digo que quizás la quinta cosa que debemos hacer en tiempos de catástrofe sea quizás lo más interesante de todos. All right. Okay, don't be Mr. and Mrs. Spiritual right now. Tell me, how would you respond? How do you act during the catastrophe? Ahora no se me vaya a poner todo espiritual, todo tieso ahí. Y dígame sinceramente, ¿cómo respondería usted en un momento de crisis, de catástrofe? Honestamente, hermano. You're full of fear. Temor, hermano, lleno de temor. You're full of anxiety. You're full of worry, just like me. Si con solo que mañana empiezan la escuela andan todos nerviosos, ay, ansiosos, imagínense en catástrofe. Do you understand that this chapter, like other chapters, notice how this chapter began. Notice what God said before the catastrophe. Este capítulo, hermano, al igual que muchos otros, mire cómo comienza lo que Dios dice, lo que Dios declara antes de la catástrofe. Vea bien. In verse number 1, God said, let my people go that they may worship, that they may serve. Dice la última parte del verso 1, hermano, dice Dios, dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva. It amazes me how God says your first priority is worship. Pero es interesante a mí que lo que Dios dice, que la primera necesidad y prioridad es servir, adorar a Dios. And here's why worship before the catastrophe is so important. Te voy a decir por qué, hermano, la adoración, el servicio antes de la catástrofe es tan importante. Mira. Most people, they say, well, they wait until the catastrophe to start worshiping. Guess what they're going to do? They're not going to worship. They're going to be filled with fear and anxiety. Muchas personas piensan, dicen, no, en el momento de la catástrofe yo voy a servir, te voy a buscar, me voy a poner serio con Dios. Mentiras, hermano, van a estar tan llenos de temor y ansiedad que no van a hacer nada. What God is telling us is that we establish a habit and a life of worship that no matter what happens, we keep
worshiping God. Lo que nosotros hacemos, hermano, con el servicio de la oración, desarrollamos un hábito, una práctica que aún a pesar de un evento, una catástrofe, nosotros continuamos sirviendo y adorando a Dios. And people who wait to start worshiping during the catastrophe, it typically doesn't happen because they're overwhelmed by the catastrophe. Pero aquellos que esperan, dice, hasta que las cosas se ponen feas, cuando el desastre, la catástrofe llega para empezar a servir y adorar a Dios, típicamente en el momento adecuado, en el momento llegado, están tan temerosos, ansiosos, que no hacen nada. People who worship God even in the catastrophe are people who have patterns and a lifelong filled with worshiping and serving God. That's what they've been doing. Le voy a decir quiénes son aquellos que sirven y adoran a Dios en medio de una catástrofe. Son aquellos que han desarrollado, dice, un patrón de servir y adorar a Dios anticipadamente para que cuando llegue el momento ya están con el hábito puesto. There's no question the world is moving quickly towards the catastrophic judgment of God. Sin duda alguna yo le digo que el mundo está avanzando, dice, hacia el juicio, hacia una catástrofe en juicio de parte de Dios. But we're not appointed unto wrath. Pero nosotros, dice, no hemos sido puestos para ira, dice la palabra. We are to cling to the blood. Debemos nosotros, dice, acercarnos, apegarnos a la sangre. We are to cling and have confidence in the blood of Jesus Christ that delivers us from that wrath. Nosotros debemos pegarnos, dice, y agarrarnos de la sangre de Jesús, quien nos separa, dice, quien nos libra, quien nos salva de la ira. As we move towards this catastrophic judgment, you and I are not to be children of the night, but we are to be children of the day. Mientras avanzamos, dice, a este camino, a este catástrofe, nosotros, usted y yo, no somos hijos de las tinieblas de la noche, somos hijos del día, de la luz. As Christians, you and I, we are our first priority is to be worshiping and serving God. Usted y yo como cristianos, dice, nuestra primera responsabilidad es estar sirviendo y adorando a Dios. Would you bow your heads, please? Por inclinar su rostro, hermano.